Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Bueno, queridas y querido oyente, estamos de vuelta, Carlos Aznares y yo, por un nuevo capítulo de Abre Brecha Venezuela, el podcast por el cual le pedimos de enviarnos sugerencia, crítica y consejo, y que va a pasar cada los viernes en la Radio del Sur. Por eso aprovechamos para saludar muy calurosamente a nuestro productor Eduardo Medina Guevara y a la presidenta de la Radio del Sur, Nieve Valdés. Estamos en esa trinchera comunicacional, que es una trinchera colectiva, hoy más que nunca necesaria, porque vemos que los espacios para decir verdad también incómoda, sobre todo incómoda por el imperialismo y por el nazisionismo que está difundiéndose desafortunadamente también en los gobiernos de extrema derecha que tenemos desde Europa hasta Argentina, y todo impide que la voz de los pueblos en resistencia pueda orientar, pueda ser una brújula también en esto presente tan complejo. Porque vemos que de un lado el desarrollo de la inteligencia artificial le permite al imperialismo de confundir, ya no le importa de convencer, lo que le importa de confundir, sembrar la duda, sembrar hasta la duda si algo es real o es ficción. Lo hemos visto a muchísimos niveles, también en los ataques, en la escalation de ataque que ha habido a cada pueblo, como lo de Irán, de Palestina, de Cuba, de Venezuela también, en todos estos meses, que han paralizado también la posibilidad que los pueblos sepan de qué lado situarse, con mucha decisión para ayudar lo que está pasando, que es algo muy feroz con respecto a la represión de los pueblos en este momento. Parece que el régimen nazi-sionista no tenga ninguna barrera, igualito su dueño chantajeado, como muchos analistas decimos, por el caso Epstein, sigue haciendo de agresiones descaradas. En este momento, algunos de los compañeros que salieron con la flotilla para decir que Palestina no tiene que estar abandonada a la masacre que está pasando sin que nadie ponga sanciones, como hicieron por lo contrario contra Rusia, contra Venezuela, contra Cuba, y salieron con la flotilla de nuevo de la libertad, y hay algunos compañeros que han sido golpeados, torturados, y con la complicidad evidentemente de los regímenes que hay en Europa, que siempre han respaldado la entidad sionista. Bueno, lo han aprendido. Hay un compañero brasilero que se le murió su mamá, entre tanto, y que escribió una carta muy, muy emotiva. Hay un compañero de origen palestino que están todavía bajo la arrestación del régimen sionista, se vieron torturados. Lo que nos ha también dado mucho coraje es que los símbolos que utilizó, por ejemplo, Tiago, para decir que estaba preso, es el mismo que estamos utilizando en el mundo
para decir libertad por Cilia y para Nicolás, que han sido secuestrados, como sabemos, el 3 de enero por la misma arrogancia imperialista. Y todo eso a propósito de simbología, cuando todo el mundo está diciendo, denunciando que nunca ha habido sanciones de la parte de la democracia europea con respecto al criminal Netanyahu, aquí se está discutiendo en Europa, en Italia, para impedir en la Bienal de Arte de nuevo que participe Rusia. En este momento donde recordamos la liberación del nazifascismo gracias al Ejército Rojo y no a los norteamericanos, como quieren que creímos también en los libros de historia. Entonces, muy importante, Carlos, que nosotros en nuestra tarea comunicacional también trabajamos para que la disputa simbólica también la asumimos y sabemos que no hay media tinta tampoco en estos campos semióticos. Está claro, evidentemente, Geraldina, comparar incluso las dos épocas, ¿verdad? Que ahora, a propósito de este 9 de mayo, que se celebra lo que fue la gran victoria patriótica de la URSS contra el nazismo, traerlo a este momento donde otra vez ha resurgido el nazismo acompañado, y esto es lo paradójico, por los descendientes de quienes sufrieron el nazismo en la época que hoy recordamos, hace que estas comparaciones sirvan para darnos cuenta que este enemigo no deja de trabajar nunca con la idea de afianzar el capitalismo, afianzar el colonialismo y no dejar ni una posibilidad de que los pueblos vivan en paz. Hitler lo demostró a carta cabal, invadiendo países, bombardeando, destruyendo y asesinando, contando como hoy con la colaboración de muchos europeos que en ese momento se los llamó colaboracionistas claramente, y que se pusieron al servicio del invasor. Está el caso de Bandera, en Ucrania, está el caso de Marshal Pétain en Francia, y hay innumerables colaboracionistas en todo el recorrido de ocupaciones que hizo Hitler. Pero todo tiene su límite, llegó hasta ahora que estuvimos en Moscú, estuvimos muy cerca del lugar donde llegaron los tanques alemanes, y desde ahí se veían prácticamente los primeros edificios de Moscú, y la fuerza del pueblo soviético, la dirección de Stalin, que hay que reconocer a Stalin por el esfuerzo y el beneficio hacia la humanidad que hizo al ponerse al frente de un ejército que llevó hasta Berlín a sus enemigos, derrocó a Hitler y plantó la bandera roja ahí en el Reichstag. Esto es lo que se va a recordar este 9 de mayo, pero más que recordarlo, es tener en cuenta que las grandes victorias se obtienen luchando, no retrocediendo, no generando equívocos de que con el enemigo se puede pactar. Se pueden pactar cosas en función de la fuerza que cada uno tiene, pero quien pacta desde la debilidad evidentemente va a ser sometido prácticamente a la esclavitud por el opresor. Y en ese sentido, lo que estamos viendo hoy con la República Islámica de Irán enfrentando al ataque sionista y al ataque norteamericano, poniéndolo sobre las cuerdas a el propio Donald Trump y llevando a la práctica la idea que se había dicho antes de este ataque, de que Irán podía ser el Vietnam de Estados Unidos nuevamente. Bueno, ahí está una mezcla de guerra,
de autodefensa y diplomacia, pero el propio Trump tiene que reconocer que se encuentra enfrentando un enemigo duro y que, mal que le pese, tiene que retroceder. De hecho, esta semana fue patético. Por un lado, largó el proyecto Libertad, diciendo de que iba a acompañar a todos los barcos que quisieran pasar por el estrecho de Hormuz, y apenas intentó ese operativo, las lanchas rápidas iraníes lo convencieron de que se tenían que retirar. Y ahora ya retiró el proyecto Libertad, como también retiraron en su momento que Nicolás Maduro era el jefe del cártel de los soles. O sea, ellos se basan en mentiras permanentes a ver si cuelan. Y cuando no cuelan, se retiran. Pero esto es importante. La fuerza de Irán está demostrando que se puede enfrentar al imperialismo y que no es necesario solamente hacerlo con la guerra, también se puede hacer con la diplomacia, pero teniendo en cuenta la relación de fuerzas. Esto es muy importante. O sea, la relación de fuerzas para enfrentar a un enemigo es básico para saber si vas a obtener una victoria, un empate o una derrota. En el caso de Irán, claramente puede cambiar, por supuesto, porque Trump es un tramposo y es muy probable que mañana nos diga otra cosa. Pero lo que queda claro es que, por un lado, tiene que retroceder frente a un oponente que tiene cuotas de dignidad que jamás Estados Unidos va a tener. Lo mismo le puede pasar con Cuba, lo mismo le puede pasar con Cuba, porque ahí está la experiencia del pueblo cubano, que se ha opuesto a 90 millas a un imperio como Estados Unidos y nunca dio el brazo a torcer, nunca bajó la guardia y siempre preparó a su pueblo para el combate. Combates que son diferentes, hoy las guerras no son como antes, hoy todo se resuelve por arriba, con drones, con aviones, no hay invasiones terrestres salvo que los pueblos ya estén exterminados y todos sean escombros. Pero ni siquiera así, porque en Palestina, con lo que han hecho en Gaza, de todas maneras la resistencia existe y el eje de la resistencia está dispuesto a seguir enfrentando a Israel a pesar de todo el poder bélico que Israel sigue teniendo. Así que este 9 de mayo nos sorprende gratamente en el sentido de que otra vez un país se planta para decir el fascismo no pasará. Ocurrió en el 45 y ahora ocurre con la República Islámica de Irán frente a este enemigo que es monstruoso, que es bárbaro, que es perverso, pero que es posible vencerlo. Sí, es verdad, son tantas cosas. Nosotros tenemos el deber de, con el cerebro frío, pero con el corazón caliente del lado de la resistencia siempre, de lo que no se arrodillan, analizar cuánto complejo es la enseñanza de Lenin cuando discutía y en lo concreto si dar un paso adelante o dos pasos atrás. Porque hoy este tema ahí hizo mucho más complejo, porque la realidad de este mundo es muy compleja. Después de la caída de la Unión Soviética, pero también del vacío dejado por el tema que el comunismo ya no en lo que antes se llamaba tercer mundo, ya desde tiempo ha creado un vacío, porque no hemos ganado tampoco, y sobre todo en los países capitalistas, donde se decide el costo del trabajo, se decide la guerra imperialista. Entonces, a eso tenemos que poner más también que hay una disputa por el sentido, porque lo que quiere difundir una idea de arrodillamiento de los pueblos, lo están utilizando el conspiracionismo, la idea que siempre en la historia es un tema de traidores, de no traidores, de grupo dirigente que traicionas. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la resistencia palestina. Claro que es complicado saber cuándo uno tiene que arriesgarse todo, sabiendo que no tiene otra salida
que de resistir, de avanzar. Pero hay toda la propaganda sionista que está diciendo hoy más que nunca que jamás ha sido pagado por los mismos sionistas, porque ellos necesitaban combatir el lado más moderado de la resistencia palestina. Hay un montón de esta idea nefasta, conspiranoica, que se han difundido. Y nosotros tenemos también que hacer un esfuerzo para tener ante de todo más confianza en la historia que historia de lucha de clase, que siempre te va a presentar la cuenta. Sí, cuando hay líneas que fracasaron, y también hay traiciones que tienen que fracasar frente al hecho que los pueblos, si son conscientes, si son organizados, tienen que avanzar, porque el imperialismo mismo hoy no nos deja alternativa. Con la clausura de todos los espacios de la democracia burguesa, al imperialismo se le ha caído la máscara, lo dijo Nicolás algunos días antes que lo secuestraron, de una manera tan descarada que no tiene precedente, no tiene antecedente, porque nunca se ha secuestrado, se ha invadido un país pacífico y todo lo que sabemos. Pero cómo avanzar en la construcción de nueva fuerza proletaria, articulándose con toda la herramienta, no es fácil de analizar, sobre todo cuando se ha empezado a gobernar estos cambios. Porque cuando nunca llegaste al poder, como desafortunadamente pasó en nuestro país, hay otro problema. Tiene que discutir cómo construir un bloque social anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista, para llegar por lo menos al gobierno en los países como el nuestro, donde no lo hemos logrado, pero donde se llegó al gobierno y se tiene que guardar este espacio a favor del pueblo que no necesariamente quiere combatir porque no ha vivido 27 años en la guerra, ha vivido sí frente a varios ataques de guerra económica y todo, pero no es lo mismo que en Oriente, lo que se llama Oriente Medio, donde no es lo mismo por un palestino que nunca ha podido ver su abuelo, que nunca tampoco ha podido ver el crecimiento de los hijos. Entonces, esta idea de qué significa la guerra en este momento es muy importante analizarlo, porque es también guerra, digamos, psicológica y rendición interiorizada en el mercado de una idea de paz, que sin justicia social no es paz, es la muerte. Y nosotros lo estamos viendo, porque cuando tú le sacas la dignidad a un trabajador, a una trabajadora que nunca puede tener lo que era el nivel que teníamos en la época del pleno empleo, por ejemplo, en Italia, donde se podía, claro, había explotación, claro, pero había una fuerza proletaria organizada por el hecho que la burguesía no tenía miedo. Hoy son los pueblos que tiene miedo, porque la arrogancia imperialista te dice que si tú no te arrodillas, te bombardea. Entonces hay un nivel de resistencia que no es fácil de asumir cuando tú no vives todos los días en una situación de guerra militar. Hay el tema de la corrupción de la conciencia, de las balcanizaciones, de la duda que se siembran. Yo pienso que el papel, para concluir, de nosotros, de los comunicadores populares, de los que analizan esta situación desde la perspectiva revolucionaria, y no desde los gritones de las redes sociales, porque cuando nosotros hablamos de qué ha significado intentarlo hasta el final,
hasta con la guerrilla en un país a capitalismo donde no hay guerra todos los días, como de una manera clásica, significa que tú tienes en tu balance histórico la percepción muy clara de lo que significa hoy sacrificarse por el bien colectivo, el miedo que siembran, las confusiones, al otro que nunca se han puesto este problema. Tiene el juicio fácil, tiene el grito fácil, pero todo este grito, permítame, Carlos, de decir que habría tenido que hacerse cotidiano, sistemático, que son 60 años y pasa de bloqueo a Cuba, son 27 años de ataque descarado a la revolución bolivariana, son cuántos años de ocupación de Palestina. Y aquí nosotros siempre haciendo discusiones si era genocidio, si era sencillo masacre, todo eso. Entonces es una invitación también a que la máscara que se le ha caído al imperialismo se le cae también en la disputa por el sentido que tenemos aquí en los medios, que tenemos en las análisis, y replicar, difundir la palabra de Díaz-Canel, que digo públicamente en el lugar importante en la asamblea, digo, Cuba siempre respaldará la resistencia antiimperialista, y nombró, incluido con la conciencia muy clara de lo que está pasando, nombró la revolución bolivariana, nombró los saharaui, por supuesto, nombró a Palestina, a Irán, nombró todo lo que en estos años ha sido el mensaje de nuestra Cuba invicta, que siempre ha respaldado con claridad y con enorme generosidad cualquier brecha que se ha abierto contra el imperialismo. Ahí estaba Cuba, y ahí seguirá siendo Cuba, y esto así tendríamos que seguir siendo nosotras y nosotros también. Tal cual, y bueno, ya estamos con el tiempo cumplido, vamos a dar paso a quienes hoy hemos invitado para hablar y para contarnos también cómo se ve desde otro país, un país muy cercano a Venezuela y muy amigo de Venezuela, que es Colombia, toda esta realidad de la que estamos hablando. Abre brecha, Venezuela. Santiago Pineda, sociólogo colombiano, militante del Congreso de los Pueblos y educador popular en la Escuela Marta Cecilia Yepes en Medellín. Ha estudiado temas como el extractivismo energético, el momento actual del imperialismo y el lugar de América Latina en la nueva Guerra Fría. Hola Santiago, bienvenido, gracias por la invitación. Quisiéramos preguntarte desde la perspectiva que tú tienes, desde el movimiento internacionalista populares, ¿cómo ve el acercamiento recién, el encuentro que se ha dado entre la presidenta encargada de Venezuela y Gustavo Petro? ¿Cómo lo analizas tú este encuentro? Bueno, muchas gracias por la invitación, y para empezar a responder esta pregunta, creo que no hay una sola forma o un solo lente con el que uno pueda ver este encuentro entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Creo que sin duda es rescatable, pues que es un hito que Petro sea el primer mandatario, el primer jefe de Estado en visitar Venezuela desde el ataque ilegal de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Y quiero empezar diciendo que este encuentro es un encuentro entre dos gobiernos que se encuentran en un estado de repliegue estratégico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues creo que el caso de Venezuela es el más claro. Venezuela sufrió una agresión militar, una agresión contra su país, contra su territorio y contra la dirigencia de la revolución bolivariana.
Eh, y bueno, toda esta reconsolidación de la presencia militar de Estados Unidos en Sudamérica y en el Caribe ha obligado al país a acceder a unos términos de intercambio completamente desiguales, además mediados claramente por la fuerza militar de Estados Unidos sobre sus propios recursos naturales. Eh, y bueno, pues a cambio de un leve levantamiento de las sanciones o más bien medidas coercitivas impuestas por el sistema financiero internacional y las instituciones del norte global. En el caso del gobierno de Colombia ha sido un poco más discreto, pero bueno, también sabemos que ha recibido múltiples amenazas del mismo Donald Trump contra el país, contra sus instituciones, contra Petro como persona, múltiples provocaciones y formas de presión militar y económica, y eso ha hecho mella y ha obligado al gobierno colombiano o lo ha impulsado a buscar otra vez cercanía con el gobierno de Estados Unidos, enviando señales como volver a hablar del uso de glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito, de volver a una estrategia militarista eh, para afrontar el conflicto social, político y armado que atraviesa el país desde hace más de 60 años y cuyos resultados creo que los colombianos y colombianas conocemos bien y sus fracasos sobre todo. Y bueno, creo que Petro se ha dado cuenta de que igual a los más centristas entre los progresistas les llega su turno con este gobierno y el adoptar marcos discursivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es algo que han hecho la mayoría de gobiernos progresistas de la región, no salva a nadie de sufrir la ira de este momento imperial que atraviesa pues Estados Unidos. Este momento en el que se ha vuelto más agresivo, recurre más a su propia fuerza militar y es menos tolerante con los países y los gobiernos que no están dispuestos a alinearse con su política exterior. Entonces, paradójicamente, creo que pues esta cercanía entre ambos gobiernos pues es positiva en el sentido en que comprenden ambos que la respuesta a estas agresiones estadounidenses no es la fragmentación de las relaciones bilaterales, sino al contrario su profundización. No hay otro camino más que depender de sus vecinos en vez de depender de las potencias imperialistas. Sin embargo, veremos si Estados Unidos tolera o cuál será su reacción a este encuentro, teniendo en cuenta pues que ambos mandatarios prometieron que van a luchar conjuntamente contra los grupos armados en la frontera, que finalmente, de ser así, puede estar también en el interés de Estados Unidos una militarización de la frontera colombo-venezolana, de la zona del Catatumbo, de la Orinoquía, para abrir el acceso a zonas previamente o actualmente inaccesibles para la inversión del capital transnacional. Entonces creo que todo análisis sobre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos, entre Colombia, perdón, y Venezuela deben pasar por esa dialéctica, por mirarla con ambos lentes y estar a la expectativa de las consecuencias que va a tener, que pueden ser paradójicas. En el marco de la ofensiva imperialista y fascista en el continente, está claro que, aparte de la grave situación que vive Venezuela por el ataque del imperialismo, el secuestro del presidente Maduro y la primera combatiente Cilia Flores,
El otro tema que nos angustia, que nos preocupa, es lo que ocurre en Cuba socialista. Acosada, tratándola de estrangular económicamente, con un bloqueo cada vez más feroz. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta fundamental del pueblo latinoamericano? Y por supuesto, cómo se puede canalizar cada vez más el apoyo que le puede dar Venezuela a Cuba. Bueno, sobre Cuba, creo que pensando en Sudamérica contrasta la respuesta de los pueblos de nuestra América con la respuesta de los gobiernos. Eh, Creo que las respuestas de solidaridad no se han hecho esperar en el caso de Colombia, por ejemplo, desde el Congreso de los Pueblos, desde la Cumbre Nacional Popular, se recogieron insumos para el convoy Nuestra América. eh, y lo mismo se hizo desde el movimiento social y popular en Brasil, desde los movimientos campesinos y de pobladores urbanos. Sin embargo, pues a pesar de que esos mismos gobiernos, el de Lula y el de Petro, también enviaron ayuda humanitaria en forma de alimentos y medicamentos sobre todo, pues hay una carencia clara y evidente y es el no envío de petróleo a la isla. Esto teniendo en cuenta la presión tan grande a la que se ha visto sometida la red eléctrica de Cuba y a los varios colapsos que ha tenido en los últimos meses. Y creo que las respuestas populares a la agresión a Cuba deben ir por ahí también. No se deben agotar en el ejercicio material de la solidaridad, como es el enviar alimentos y medicamentos, que también es crucial, sino en presionar a los gobiernos progresistas para que se muevan en el apoyo humanitario a la isla en clave de la construcción de soberanía energética, que es necesariamente la construcción de soberanía energética de la región. Pasa por la transición energética, pasa por el desafiar esa hegemonía del petrodólar, pero también se puede adelantar en lo inmediato. Hay países, movimientos en otros países que han enviado paneles solares, por ejemplo, a Cuba. El gobierno mexicano envió petróleo como ayuda humanitaria a la isla y creo que es muestra de que enviar insumos para la red eléctrica, a pesar de que está en el interés de Estados Unidos que colapse, pues sí es posible, y México lo demostró. Estamos cerca de una importante elección en Colombia. ¿Cómo evalúas tú esta cita muy central por el continente en la situación que está viviendo la correlación de fuerza muy desfavorable por la alternativa en América Latina? Bueno, para retomar lo que decía en la pregunta pasada, pues estamos viviendo un momento de recrudecimiento del imperialismo estadounidense, que va más allá de cualquier gobierno. Esto ya no es algo propio de Donald Trump, sino que se ha imbricado en la política exterior estadounidense, de ambos partidos. Y bueno, pues el próximo presidente de Colombia, en caso de ser Iván Cepeda, tendrá que lidiar constantemente con las presiones económicas y militares que eso va a suponer, el sabotaje, las amenazas de agresión desde Ecuador, desde Panamá, desde el Caribe, a través de terceros o directamente por Estados Unidos, la amenaza de sanciones, de disminución de la calificación, pues por las calificadoras internacionales de riesgo, etcétera. Además, estamos en un periodo en América Latina en el que no se ha consolidado una tendencia política específica. No podemos decir que lo que vivimos los últimos 5 años fue una ola progresista.
tampoco es tan clara, es tan claro el alcance de este movimiento de gobiernos reaccionarios de derecha, más alineados con el gobierno de Donald Trump, y bueno, con la política de Estados Unidos. Y creo que eso es una tendencia que, pues como ya otras personas lo han dicho, vamos a ver durante varios años, incluso décadas, un momento en el que esa disputa va a estar activa, no va a haber, digamos, una hegemonía consolidada en la región. Sobre Aida Quilcue, creo que era de esperarse la reacción del centro y de la derecha, que ha sido completamente negativa, pues por su condición de mujer indígena, pero también por su rol que ha tenido como dirigente política indígena, y como senadora. Bueno, por su beligerancia, pues y la beligerancia del movimiento indígena del suroccidente colombiano, que ha sido histórica. Y creo que a diferencia de otras campañas, pues el progresismo no se ha lanzado a los discursos de la política de identidad, como si lo han hecho la alianza entre ultraderecha y centro, lanzando a una mujer, antiderechos de la oligarquía política, eh, más violenta de este país, y a un hombre gay que ha sido, pues a pesar de ser gay, un tecnócrata de largo aliento en los gobiernos de derecha de los últimos años. Eh, y bueno, pues creo que eso se debe en parte a la experiencia, las tensiones, las decepciones que dejó esa alianza entre Petro y Francia Márquez hace 4 años, pero también a la legitimidad que ya ha construido Aida Quilcue, por su propio trabajo organizativo, por su propio trabajo, de dirigencia política, y por el trabajo que también ha tenido en el Congreso de la República. En el mismo marco de agresión contra algunos países de América Latina, Trump ha realizado hace muy poco un encuentro llamado Escudo de las Américas con gobiernos que le responden totalmente, gobiernos lacayos, encabezados por la Argentina de Milei o por la Bolivia de Rodrigo Paz o el Paraguay de Santiago Peña o el Chile de José Antonio Kast, o sea, países concretamente subordinados a Estados Unidos. Allí se planteó prácticamente poner en marcha un programa de colaboración con el ejército norteamericano, operativos conjuntos y generar acciones contra lo que ellos denominan el terrorismo y que a veces lo disfrazan de acciones contra el narcotráfico. ¿Cuál es la percepción que tenés sobre lo que significa esto para el continente latinoamericano? Y sobre el Escudo de las Américas, esta convención, si así se le puede llamar, a un encuentro en el que solo hablaba el presidente de Estados Unidos, pues cabe volver a recalcar el momento en el que se encuentra Estados Unidos geopolíticamente. Creo que el Escudo de las Américas es un intento, por lograr por la vía militar lo que ya le es imposible a Estados Unidos lograr por vía del mercado, del sistema financiero internacional o de las sanciones. En otras palabras, el único ámbito en el que Estados Unidos no se encuentra desafiado ni de cerca hoy en día es en el ámbito militar. Sigue siendo la mayor potencia militar del mundo, sigue agrupando Estados Unidos solo el mayor gasto militar a escala global. Y claramente en un momento en el que China es el socio principal de la mayoría de los países de América Latina, pues Estados Unidos va a buscar blandir ese otro poder, ese poder duro, ese poder de las armas y de la superioridad tecnológica. Y esos gobiernos de derecha
pues que han estado un poco a la deriva en gobiernos estadounidenses anteriores, pues por el avance económico de China y del sudeste asiático y el hecho de que Estados Unidos no tiene económicamente mucho ni diplomáticamente menos que ofrecer a la región, pues encontraron en esta propuesta del escudo de las Américas una sombrilla, como si Estados Unidos volviera a abrir su paraguas militar para darle refugio. Además, pues haciendo un análisis de clase, que creo que siempre nos convoca, creo que hay que cuestionar qué tanto va a durar esta alianza o qué tan firme va a ser, teniendo en cuenta que las burguesías dependientes de América Latina están en una encrucijada en este momento, entre el interés de ampliar su conexión con los mercados del sudeste asiático, que es donde se produce la mayor cantidad de manufacturas a nivel global, donde se está empezando a ver la posibilidad de acceder a créditos y a recursos para el desarrollo en términos más justos, y entre su inercia ideológica y además su vínculo histórico con Estados Unidos. Creo que están en una crisis un poco silenciosa esas élites locales que deben su poder local gracias al apoyo de Estados Unidos, pero que en este momento pues hay una disputa no solo entre izquierda y derecha por la alineación geopolítica, sino que hay un poco un cortocircuito al interior de las mentes de esas élites sobre su propia posición global. Creo que este intento de Estados Unidos, un poco torpe, un poco convincente, de fortalecer estas alianzas militares, diplomáticas, pues parte de ese reconocimiento, del reconocimiento de que incluso siendo la primera potencia militar a nivel global, pues eso no le abre siempre todas las puertas que quisiera que le abran. O más bien, eso no necesariamente significa que los países que caben debajo de esa sombrilla van a renunciar a las relaciones económicas que tienen con China. Y en ese sentido, pues está por verse el alcance de esta alianza, que sin duda de consolidarse, pues buscará el cierre de toda posibilidad de modificación a las doctrinas militares latinoamericanas, que han sido básicamente construidas y formadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la CIA, el Departamento de Defensa, ahora Departamento de Guerra, y la presión militar a través de terceros como Ecuador, como Argentina, como Chile ahora, sobre esos proyectos que pueden tener algún tinte soberanista, progresista o multilateralista, por así decirlo. Bueno, queridas y queridos oyentes, hemos llegado al final también de este capítulo de Abre Brecha Venezuela. Nos despedimos, Carlos Aznares y yo, invitándolo una vez más a enviarnos consejos, críticas, sugerencias, y nos vemos la próxima semana con Abre Brecha Venezuela, siempre con un gran abrazo por Eduardo Medina, nuestro productor, y nuestra presidenta Nieve Maldés de la Radio del Sur. Hasta pronto. Hasta pronto. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.